Suscríbanse al canal de Matías y síganlo en Twitch. Mau, mau. ¿Cómo fue ser gay en cada época? ¿Cómo, o sea, vamos a ver cómo se tuvo que vivir Betasen en ciertas épocas de la historia, entiendo. Bien, bien, bien. El de hace 2000 años Pero y si acabas de fuera el acostarte con Matías un del noble. otro universo, Mientras Betasen, duermes, dile al él toma un productor de machete, sonido. agarra su túnica sobre la que te has quedado dormido y de ¿Qué repente dices le de corta la Cotarola? manga. Ese gesto, conocido como el corte de manga, era una muestra de afecto tan clara que si algún sirviente lo veía, ¿Qué? el rumor no tardaría en expandirse de forma peligrosa. Y si a eso le sumabas que tus antiguos conocidos empezaban a verte vestir con mejores ropas, acompañar de Sí, eso cerca sé. al noble o desaparecer algunas noches sin dar Sí, explicaciones, confirmas esto, las Betas. sospechas empezarían a convertirse en un problema real. marica. Por eso, cuando un noble te daba esta señal de que te quería tanto como para arruinar su ropa para no despertarte, empezaba otro tipo de juego, el de disimular escalando jerarquías. No podías pasar de barrer los pasillos a vestir sedas de un día para otro. El cambio tenía que ser lento, casi invisible. Al principio seguías haciendo las mismas tareas, pero Marihuana. buscabas excusas para estar presente en reuniones, servir banquetes o acompañar en recados importantes. Poco a poco, tus ropas mejoraban, te movías en lugares donde antes no tenías acceso y cada vez estabas más cerca de su círculo de confianza. Pero ahí estaba el riesgo. Si alguien unía todas las piezas demasiado pronto, el rumor podía estallar antes de que tu posición estuviera asegurada. Y en una China imperial, donde el trato especial ya causaba muchos recelos y donde las relaciones entre hombres podían considerarse traición, la combinación de ambas era una bomba demasiado grande. Bastaba con que la historia llegara a las personas equivocadas para que te arrestaran, te encerraran en un establo Ese Betasen polvoriento que y niegue te la verdad. sometieran a la No, simplemente no puedo decir de que quiero ayudar a mi compa a salir de su pobreza, o sea, pero bueno. humillación de No, introducirte te por la terminan con recelo y te dan fortalezas que del escoger. campo Matías y hasta Betasen, acabar literal. con tu vida. Pero ¿Y la la historia mentira? tenía otra cara. Si eras tú La el mentira noble no hay. o incluso el emperador, la situación cambiaba completamente. En la dinastía Han, siglo I, pertenecer a la corte imperial significaba que tenías acceso a todo tipo de lujos y pasiones, sin importar de quién viniera. En las casas de té, teatros, jardines privados, los cortesanos ofrecían mucho más que conversación, y mientras tu estatus fuera alto, nadie cuestionaba tus preferencias. Sin embargo, la situación tomó un giro oscuro cuando las influencias extranjeras e ideas morales de Occidente empezaban a filtrarse. Durante la dinastía Qing, el precio de un encuentro íntimo con otro hombre podía ser un mes de prisión y 100 azotes con vara de bambú, un castigo que, frente a lo que ocurría en otras culturas, como veremos, podía parecer leve, pero que no dejaba de ser un recordatorio de que la pasión y la libertad siempre tenían un coste. Aún así, en un mundo donde los matrimonios eran fríos acuerdos familiares, muchos estaban dispuestos a arriesgarlo todo por unas horas de afecto verdadero. Y esta contradicción entre el amor celebrado y la amenaza constante del castigo no fue exclusiva de China. En otros rincones del mundo, la balanza entre deseo y represión se inclinaba de formas mucho más brutales. En el otro extremo del mundo, en el imperio mexica, que los españoles llamarían azteca, la religión y la ley lo impregnaban todo, desde la agricultura hasta la vida íntima. En el imperio mexica del siglo XV no importaba si eras un guerrero respetado o un joven aprendiz. Si alguien te veía en un acto sexual con otro hombre, el final ya estaba escrito. La homosexualidad masculina era duramente castigada. Pero lo curioso es que no todas las condenas eran iguales. Si habías asumido el rol activo, el castigo era solamente el estrangulamiento o la ejecución pública. Lo peor era cuando alguien asumía el rol pasivo, considerado el más deshonroso. En este caso, el castigo era más brutal. Se le extraía el colon y luego se le quemaba vivo. Este nivel de crueldad estaba en sintonía con la visión mexica del cuerpo como algo que podía ser ofrecido, abierto o destruido en honor a los dioses. Y lo más irónico es que, aunque la represión azteca ya era brutal, la llegada de los conquistadores no trajo tolerancia, sino más sangre. Para Hernán Cortés y sus hombres, formados en la rígida moral católica, esto era pecado nefando y debía eliminarse. El resultado fue inmediato: ejecuciones públicas, azotes y en algunos casos castigos tan extremos como ser despedazado por perros de guerra. Si viajamos atrás en el tiempo, hacia la Grecia clásica, nos encontramos con una visión mucho más matizada. En ciudades como Atenas, la pederastía era una institución social reconocida. No solo era una relación sexual, nos encontramos con una visión
versión mucho más matizada. En ¿Qué? ciudades como Atenas, la pederastía era una No, institución social reconocida. No solo No, era una güey. relación No. sexual, incluía Oh, no, época educación, del Mao. Para los formación griegos, militar, introducción a la Qué vida buena civil. época para Se la le Mao, veía güey. como una etapa temporal en la Ah, vida sí, del sí. joven, Los que Maus. más adelante se Y casaría los- y tendría hijos. y los Aún Tarik, así, güey. había reglas invisibles También. que podías romper sin darte cuenta. El joven debía mostrarse moderado, no dejarse ver como demasiado complaciente, y la relación Había- debía terminar había cuando ética, güey. alcanzara la madurez. En la vida cotidiana, estas Madre de relaciones Dios. podían expresarse en gimnasios, banquetes o entrenamientos militares. Todo tenía que ver con encajar en un estereotipo. El ideal masculino griego combinaba belleza física, destreza atlética y virtud cívica, y la relación con un mentor era parte de ese molde. No Ay, se ay, ay, trataba ay, de ay. ser gay como Ay, 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 ay. identidad, sino de cumplir un papel socialmente A la aceptado. madre. Roma heredó la Jesus. costumbre, pero cambió la regla principal. Aquí no importaba Hermano, la que edad, se fallaban sino a el los rol. niños. Un ciudadano Joder, es libre el Vaticano podía de tener Atenas sexo del con esclavos, siglo prostitutas o 20 antes de extranjeros Cristo. varones sin manchar su Vete honor. aquí a... Siempre Dile al menor que me la... Dile al Ay, menor ay, que me ay, la ay. mame. ¿Qué Ay, decís ay, de ay. pero Cotarola? de ¿Qué Cotarola decís? también, Alucín. Has venido Hoy bien, Alucín, viene- este stream de Hoy viene Cotarola. bien desatado, de Cotarola vino bien Es desatado. que sí. Sí. Llegó Dios mío. totalmente desatado de Cotarola hoy, ¿eh? Aguas de Cotarola, Ujú. aguas. Sigan Esto decatoriando. ya no cambia, esto es demasiado Wilson para mí. Jesus. ¿Cómo va a ser Wilson a andarse follando niños por el culo? que fuera el activo. Vuelve atrás un ratito. Sí, sí. O no lo escuché. Sexo con esclavos, prostitutas o A ver, a ver, a rol. Un ciudadano libre podía tener sexo con esclavos, prostitutas o extranjeros varones sin manchar Qué su buena vida, honor, ¿no? siempre que fuera el Dices. activo. Ser el Vale, pasivo, tío. en cambio, te colocaba en el escalón más bajo, propio de esclavos o traidores. Me Y esta encanta. distinción No jodas, era tan no jodas. importante que incluso los senadores la Joder, de usaban como Cotarola arma por modo política. Barba Negra Acusar a escribiendo un fuego. rival de haber recibido a otro hombre podía destruir su carrera más rápido que un escándalo de corrupción. En ambas culturas, lo que para nosotros sería simplemente una cuestión de intimidad, para ellos era una trampa social constante. Un solo error y pasabas de ser respetado a ser humillado de por vida. Pero volviendo a Asia, en el No. Japón feudal, acostarte con tu maestro era parte del entrenamiento. La vida No. estaba ¿Eh? regida A por la un madre. rígido ¿Qué? sistema de clases. Con te los Sí, Entonces, yo no tengo, sé. yo, mira, no es por desinformar, pero sí se fallaban a las alumnas y todo eso, y a los alumnos igual, porque sí, güey. Porque Estamos sí. ahí, entiendo. samuráis en la cúspide de No, porque vi, Entiendo. bueno, Anécdota bien. vi información sobre eso igual, de que los entrenamientos eran así de cabrones, güey, para estar preparados. Pero sí, de la pero élite sí, los guerrera. griegos también hacían eso, güey. Sí, por eso los griegos también hacían lo mismo, follarse a los alumnos. Para fortalecer la amistad. Y por eso en un Exacto, la principio confianza. era totalmente aceptado que como El honor. aprendiz samurái le hicieras ciertos que tener favores honor a tu contigo. maestro. En el mundo ¿Qué? samurái, el wakashudo era una tradición que regulaba las relaciones entre un guerrero adulto y un aprendiz adolescente. Ja, ja, El ja, joven ja, ja. recibía formación en armas, Pequeño. estrategia y etiqueta, pedo, y a güey, cambio qué pedo, ofrecía qué pedo, compañía, qué pedo. admiración y en Ay, 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 ocasiones ay. intimidad sexual. Sí. La relación no era exclusivamente carnal, estaba teñida de ideales de sacrificio, poesía Ay, güey. y devoción Honor, mutua. honor. En esta época de Honor, guerreros tío. honorables, el enemigo Honor. no siempre estaba en el Un frente. chino. O sea, Un tenías rumor, del siglo, una carta interceptada 20 antes o de un Cristo gesto lo interpretado confirma. como traición podían ser Este más de letales Cotarola. que una lanza. En una cultura donde el deshonor equivalía a muerte, bastaba un error para que el vínculo más sagrado se convirtiera en una sentencia de seppuku. Pero mientras No. siguieras las reglas, no tenías nada a lo que temer. Era un mundo donde la espada y el afecto podían coexistir sin contradicción. En la India de la La espada y los antigüedad, tres en un padres, inicio, ¿cómo? la sexualidad estaba profundamente entrelazada pibes, con la pibes. religión, el arte y la vida cotidiana. El Kama Pero ¿sabes qué Sutra, mejor un escrito intercambio de hace más de regalos 1500 o una años, cena? no solo hablaba de posiciones sexuales, también explicaba cómo ¿De qué estás cortejar hablando? a Tú otro hablas del hombre video, y de di que eres personas gay o que algo. vivían. ¿Cómo que No, el güey, Kama no soy Sutra hablaba de proyectado. hombres? Guarden silencio, a ver, a ver, a ver. El Kama Sutra, después, ya escrito después, hace güey. más de 1500 años, no solo Ah, hablaba solo de quería preguntar. posiciones sexuales, también del explicaba padre video. cómo cortejar a otro hombre y de personas ¿Cómo? que vivían con un género distinto al que se les asignó al nacer. Los Hijra, lo que hoy serían los Ladyboys, podían bendecir matrimonios, Lady- recibir ofrendas en ¿Ladybo qué? nacimientos ¿Lady y qué? caminar entre reyes sin esconderse. En el sudeste asiático, los Katoi de Tailandia actuaban en palacios,
siglos, cantaban para la realeza y participaban en rituales que les daban un lugar reconocido en la sociedad. Incluso había hombres que mantenían relaciones estables con otros hombres sin que esto supusiera ningún escándalo público. Pero este mundo no cayó por un conflicto interno. El golpe vino de fuera, con la llegada del Islam y más tarde del colonialismo británico. La tolerancia se convirtió en delito. La sección 377 del Código Penal británico castigaba las relaciones contra natura con años de cárcel, y esta ley se exportó a decenas de países como si fuera una vacuna contra algo que hasta entonces no se consideraba una enfermedad. El resultado fue una ironía brutal. Sociedades que habían aceptado la diversidad durante siglos empezaron a perseguirla, usando leyes importadas de culturas que se creían más civilizadas. Asiria y las tribus germánicas abarcaban lo que hoy es Irak, Siria y partes de Turquía e Irán. En esta sociedad guerrera, si eras gay, tu supervivencia dependía de seguir tres reglas sagradas. La primera es que nunca debías mostrar debilidad. No sé En los el números Imperio Asirio, romanos. la masculinidad se medía Ay. por tu fuerza y tu capacidad de dominar. El sexo entre Ah, hombres del siglo podía tolerarse, X, pero solo si lo usabas te para odio, humillar a un Ecotarola. enemigo capturado. Otra de las reglas era que no debías igualarte a un esclavo. Esto significaba No, mentira, que era si del siglo adoptabas V, el ¿no? rol pasivo, estabas Baby acabado. Ray. Antes de ejecutarte, te Y dale con el castraban rol en pasivo, público ¿eh? para No. eliminar cualquier resto de honor o Hala, estatus. Por otra parte, debías ser un maestro del honor. engaño y la sutileza. Honor. En ambos mundos bastaba una acusación para que tu reputación se derrumbara. No hacía falta que te atraparan en el acto. La sospecha podía ser suficiente para que tus compañeros de armas decidieran que ya no eras digno de estar entre ellos. En el mejor de los casos, te mandaban al exilio para que murieras solo. En el peor, podías acabar ahogado en un pantano o colgado de un árbol. Y no se trataba de moral religiosa, sino de un código de honor profundamente ligado a la guerra y la supervivencia en un entorno hostil. Hasta entonces, tu vida como gay dependía de Siglo códigos V, sociales, animal, dije no de que era un 5, pecado grabado en Ecotarola. piedra. Pero con la llegada de las religiones abrahámicas, todo cambió. Tu deseo ahora Estos tenía un marcianos nombre, que no y era estudiaron pecado. matemáticas. Ese era el primer cambio de paradigma que trajeron. En el judaísmo, ciertos pasajes del Levítico prohibían de forma explícita los actos sexuales entre hombres. Esto no era una simple desaprobación social, La era una mejor marca época. moral que te seguía incluso fuera del dormitorio. El segundo cambio era que el castigo no terminaba en esta vida. El cristianismo tomó esas leyes y las reforzó. No solo merecías un castigo en la tierra, sino también la condena eterna en el más allá. Esto añadía un nuevo nivel de control. No bastaba con ocultarte, ahora debías arrepentirte para salvar tu alma. El Islam, a partir del siglo VII, incorporó visiones similares, aunque la práctica y la tolerancia variaban según la región y el momento histórico. En algunos lugares hubo represión absoluta, en otros florecieron poesías homoeróticas en las cortes culero, islámicas. los A pinches medida que dibujos se de mierda. propagaban Que habían el homosexuales en el cristianismo Islam, por güey. el Imperio Romano Así y dibujas más tú, güey. tarde mediante Los la árabes, colonización antes de europea, que se el volviera Islam a ese través de Islam, conquistas en Asia Ah, y bueno. África, sus valores ¿Por qué morales negarlo? transformaban o sustituían las costumbres anteriores. Y cuando parecía que las nuevas reglas religiosas ya lo controlaban todo, hablando de dibujos, llegó te una quería enviar mi fuerza último capaz boceto, de ¿qué opinas, llevarlas a Betazo? cualquier rincón del Pero planeta. ya lo El reviso después. colonialismo movió Ajá. prejuicios, códigos penales y castigos que en muchos lugares nunca habían existido. En América, los españoles llamaban pecado nefando a lo que en pueblos como los taínos o los zapotecas era parte normal de la vida, y lo castigaron con azotes, ejecuciones públicas o Jesus. incluso la hoguera. En Asia y África, el Imperio Británico impuso la Déjalo, no le falta sección su pecho, no le llegan lectoritos de 377 cerebro. del Ay, esa Código mujer, Penal, cállese. prohibiendo las relaciones contra natura con penas de cárcel y trabajos forzados. Una ley que se copió Estos en marcianos decenas de que no colonias, aguantan nada, desde ya. Nigeria hasta Sí, Singapur, sí. desde Jamaica hasta Sudán. Y lo más irónico es que muchos de esos países aún la conservan hoy, décadas pues, yo me después voy de a independizarse. cenar. Acá te dejo el En boceto, Oceanía, entonces. comunidades polinesias que habían ves? reconocido por siglos a los Fa'afafin te dejo el vieron boceto cómo que las estaba misiones haciendo. cristianas Ya veo. intentaban borrar Ok. su existencia. En África, pueblos que aceptaban vínculos entre hombres empezaron a perseguirlos con leyes europeas, mientras los líderes África, güey, coloniales mira, ves, se Matías, todo proclamaban lugar donde- portadores de civilización. El colonialismo no solo dejó fronteras y banderas, dejó un sistema de persecución que en muchos casos fue más brutal que cualquier tradición local. Y esa herencia todavía está viva. Y si creías que la herencia colonial era dura, lo que vino después fue aún
aún más asfixiante. En el siglo XIX, la industrialización llenó las ciudades y eso le dio a las autoridades una nueva ventaja. Podían vigilarlo todo. Primero llegó la moral victoriana. En Inglaterra, la heterosexualidad matrimonial se convirtió en Regresé, el Matías, único que te modelo olvidó de odio a las aceptable. mujeres. Un Estuvo muy rumor boy, podía arruinarte la reputación, pero ser descubierto significaba cárcel, pérdida del trabajo y escarnio público. Después, el castigo se volvió espectáculo. En 1895, Oscar Wilde fue condenado a 2 años de trabajos Ese, güey. forzados por indecencia grave. La prensa lo convirtió en un caso ejemplar, un mensaje claro de que nadie, por famoso o talentoso que fuera, estaba que a también salvo. Y el siglo XX no comenzó con ¿A quién? Oscar Wilde. Al inventor de la bomba, el Oppenheimer también lo... Ah, sí, también lo tacharon de homosexual. Bueno, lo y lo castigaron por apresaron, eso. creo, ¿no? Sí, sí. Creo que sí. alivio, sino con más presión. Pero- En muchos países islámicos se reforzaron las interpretaciones más estrictas de la ley religiosa, endureciendo penas y reduciendo cualquier espacio de tolerancia. En Occidente, la policía organizaba redadas en bares, parques y reuniones privadas, usando las nuevas leyes contra conductas inmorales para encarcelar a cualquiera que saliera de la norma. Cada década traía una nueva forma de control. Cada ley añadía una capa más de miedo, y aunque las actitudes empezarían a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial, la sombra de esa represión Oy, no se esos alemanes. disiparía tan rápido. Hoy, en decenas de países, ser gay todavía puede llevarte a la cárcel o a la ejecución. En otros, aunque la ley ya no castigue, el estigma social sigue funcionando Te como van a una apedrear, condena tío. invisible. Perder el trabajo, Ajá. ser expulsado de casa o vivir en silencio para no convertirse en objetivo. Y lo más inquietante es que gran parte de esta represión no viene de tradiciones antiguas, sino de leyes y prejuicios importados hace apenas unos siglos. Países que alguna vez celebraron la diversidad hoy la combaten con herramientas heredadas de colonizadores que ya ni existen. En algunos lugares, el cambio avanza, derechos reconocidos, visibilidad en medios, protección legal. En otros, la marea retrocede, nuevas leyes, censura y campañas políticas que usan la homofobia como arma para ganar poder. La historia no es una línea recta, y mientras la lucha por la aceptación continúe, cada paso adelante podría encontrar un muro o abrir una puerta que nadie se atreva a cerrar. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo. Bueno. Oh, mira, Bueno, de sí. sangre. Es increíble. Siempre han existido los betasianos, eso me quedó claro. Ajá. Ñajajaja. Bueno, estuvo interesante, la verdad. Ver cómo reprimían a los homosexuales en ciertas épocas y todo eso. Y hasta ahora, güey. Y hasta ahora, sí, sí. No, güey, pero ya no los reprimen tanto, güey. Oye, y mi progresismo, mi wokeismo, güey. Ay, bueno, en estos países no, pero por ejemplo, en los árabes sí, ¿no? Ah, sí, en Sí. China, va en plan, Afganistán. pero musulmán o como se diga esa cadena de país, israelí o Pakistán. no, Pakistán, Israel, güey, antisemitismo, Arabia Saudita. Bueno, ya cerramos transmisión para que no me maten, güey. Pero, Ya. pero